Buenos días otra vez. Bienvenidos a la cuarta semana de Cálculo 2. El día de hoy lo que nos toca es ver un poco más de polinomios de Taylor, pero en particular lo que era la fórmula de Taylor con resto, el resto de Lagrange y algunas variantes del resto y acotación del error. Generalmente esta parte es una de las que más le cuesta entender al estudiante porque no está acostumbrado a hacer desigualdades y cotas de cosas. Ahorita vamos a explicar qué es una cota y todo ese asunto. Espero que les haya ido bastante bien el quiz y si tienen dudas en particular del quiz o algo por el estilo, las podemos ver al final de la clase teórica. La clase de hoy creo que va a ser un poquillo larga, tal vez sea como la más larga que vayamos a ver, pero vamos a ver cómo se va desarrollando. Si tienen alguna pregunta de lo que voy explicando, entonces nada más me lo indican y con gusto lo vemos. Asumo que me escuchan bien. Bueno, parece que todo está correcto. Si me lo pueden confirmar nada más ahí por el chat o con un audio, se los agradezco. Sí, profe, se escucha bien y también se ve bien. Por Ok. cierto, buenos días. Bueno, buenos días. Perfecto. Muchas gracias. Gracias ahí también en el chat. A Gau. Muy bien, entonces vamos a comenzar. La vez pasada vimos una fórmula que se llama la fórmula de Taylor. Bueno, el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor era t sub n de x. ¿Okay? Y recordamos que el polinomio de Taylor lo que hace es aproximar la función alrededor del centro especialmente. ¿Okay? El polinomio de Taylor va centrado en un valor y eso lo que hace es aproximar la función. Si uno hace la resta entre el valor real de la función y su aproximación, lo que le queda es un error si uno lo pone en valor absoluto. ¿Por qué? Si yo tengo el valor real y le resto mi aproximación, lo que da es el error que hay entre esa aproximación. ¿Okay? A esto que está acá, a la resta entre el valor real, por así decirlo, y cierta aproximación se le llama el resto. ¿Okay? Entonces, Rn de x es igual a f de x menos t sub n de x. Eso es lo que se llama el resto. Este resto que está acá, que uno por ahora no conoce, se le pueden asignar varias fórmulas, entre ellas una que se llama el resto de Lagrange. ¿Okay? Para introducir el resto de Lagrange, primero vamos a ver un poco de notación. ¿Okay? Entonces, a esta expresión, que se llama v de a, b, esto va a ser el intervalo, ya sea a, b, si a es más pequeño que b, o b, a, si a es más grande que b. Por ejemplo, es nada más una forma de escribir un intervalo y nos va a servir para definir una cosa que vamos a necesitar por ahí. Si tengo v de 5,5.3, este es el intervalo 5,5.3 porque 5 es más pequeño y 5.3 es más grande. ¿Okay? Pero si tengo más bien v de 1.2,0.68, 0.68 es más pequeño, entonces iría como el primer extremo del intervalo y 1.2 es el más grande, entonces iría como el extremo más grande del intervalo. O sea, se le da vuelta. Y ahorita van a ver por qué es útil. Pero es nada más para que sepan entonces que v de a, b es un simple y llano intervalo. Nada más que ordenado. Muy bien. Ahora, hay una fórmula para que se le pueda asignar a ese resto cuando tenemos la fórmula de Taylor. ¿Okay? Y es, si mi función, a la función a la que le calcule el polinomio de Taylor es n más 1 veces derivable, entonces el resto de Lagrange va a ser esta fórmula, que es la derivada n más 1 evaluado en este señor que se llama teta, que va a ser un valor
entre A y X. A es el centro. ¿Okay? Ese valor no lo conocemos, no sabemos quién es, pero viene del teorema del valor medio. Por X menos A la N más 1, esto es lo usual, esto es lo mismo que usábamos en la fórmula de Taylor, dividido entre N más 1 factorial, que esto también. Entonces, la única diferencia con los demás factores del polinomio de Taylor es que ahora no evaluamos en el centro la n más 1 derivada, sino en un valor θ que está entre el centro y x. A esta expresión se le llama el resto de Lagrange, que nos va a ser útil para poder acotar el error o para determinar si estamos haciendo una buena o una mala aproximación. Como dato curioso, recuerden que si calculábamos la segunda derivada y lo evaluábamos en un valor y era menor que 0, entonces A es un máximo local, eso es si es un punto crítico, y si F segunda de A era mayor que 0, entonces era un mínimo local, si era un punto crítico. ¿Okay? Vamos a ver un teorema por ahí que va a ser útil también. Luego, que depende de las siguientes derivadas. Pero bueno, aquí en este caso lo importante por ahora es esta fórmula, que pues uno se la debe aprender de memoria, o bueno, ustedes tenerla por ahí apuntada en un resumencito también. Por eso, si ustedes se iban a la autoevaluación, ustedes podían notar que cuando les pedían el resto de Lagrange, siempre derivaban una vez más. Por ejemplo, me pedían el orden 3 de Taylor de una función. Entonces siempre derivaban 4 veces. Eso es porque la cuarta derivada correspondía al resto de Lagrange. Okay. Recalco, si tienen cualquier pregunta o no entendieron una parte, con mucho gusto, nada más abren el micrófono o el chat y ahí escucho sus dudas. Entonces, ahora podemos afirmar que f de x es exactamente igual, ya no una aproximación, al polinomio de Taylor más el resto de Lagrange. ¿Okay? Esto es lo que se llama la fórmula de Taylor. Entonces, noten que la diferencia es la siguiente. Si tengo f es aproximadamente el polinomio de Taylor de orden n, pero es igual, f es exactamente igual al polinomio de Taylor más el resto. ¿Okay? Esa es la diferencia. A r sub n. Una es una aproximación, si nada más evalúo el polinomio de Taylor en algún valor de x cercano al centro, es una buena aproximación de f, pero si evalúo el polinomio de Taylor y le sumo el resto también, es exactamente mi función. ¿Okay? Muy bien. Ok, bueno, si el centro es igual a 0, entonces le llamamos la fórmula de Maclaurin. Okay, recuerden que Maclaurin es nada más que está centrado en 0. Okay. Está por acá. Y una cosa importante que siempre se debe escribir cuando se escribe el resto de Lagrange, como esto que está aquí, esta es la fórmula de Taylor, aquí está el polinomio de Taylor y el resto de Lagrange, es en dónde está el θ. Y el θ está entre el centro y x. ¿Okay? Es muy importante, vale puntos en el examen. Muy bien, ya casi vamos a ver más o menos cómo manejar ese θ y para qué sirve. ¿Okay? Como les dije, si el centro es igual a 0, pues nada. Esta es la fórmula de Maclaurin con el resto de Lagrange. ¿Okay? Ok, vamos a hacer un ejemplo. Entonces dice, calcule el resto de Lagrange de las siguientes funciones en el centro y el orden indicado. Entonces, tenemos f de x igual a 0x, con el centro igual a pi tercios, y el orden igual a n, y el orden igual a 4. Como el orden es 4, deberíamos llegar hasta la quinta derivada para poder encontrar el resto de Lagrange. Entonces vamos a hacer el cálculo. Calculamos la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta derivada. ¿Okay? Lo que nos están pidiendo es calcular solo el resto de Lagrange por ahora, pero nos podrían haber pedido calcular toda la fórmula. Entonces hay que calcular las derivadas, evaluarlas en el centro, poner los coeficientes, dividir entre los factoriales y sumar.
como en este caso solo nos piden el centro, nos interesa solo la quinta derivada. En este caso la quinta derivada es coseno. La quinta derivada de seno es coseno, entonces la fórmula de Lagrange centrada en pi tercios sería tomar la quinta derivada, evaluarla en teta, que sería entonces simple y sencillamente cambiar el x por teta, aquí está, sería coseno evaluado en teta, dividido entre 5 factorial, porque recuerden que era de orden 4, entonces la quinta derivada sería el 5 factorial, y la potencia de x menos pi tercios elevado a la 5. Y nada, teta está entre el centro, que es pi tercios, y x. ¿Para qué se el v? Bueno, porque a veces uno evalúa un x anterior o un x posterior a pi tercios. Entonces es para que no, uno pueda evaluar en donde quiera y el intervalo se acomode solo, digámoslo así. Okay. No sé si hay alguna pregunta hasta acá sobre cómo calcular el resto de Lagrange. Técnicamente es calcular una derivada más, sustituir en teta, y todo lo demás es igual a los factores del polinomio de Taylor. Ok, tengo una pregunta en el chat. No hay que escribir toda la fórmula, me dice David. Cuando dice toda la fórmula, supongo que la pregunta es si tiene que hacer exactamente esto, escribir la fórmula y luego tirar esta expresión. Esa es su pregunta, David. No, no tiene que escribirla toda. En el examen, con que escriba bien esto que está acá, está más que bien. Yo le recomiendo que la escriba cada vez que hace un ejercicio, porque si no les, digamos, si la va escribiendo, se la va aprendiendo de memoria. Esa es mi recomendación. Si no la escribe en el examen, no quiere decir que no está malo. Nada más tiene que ponerle nombre, cuál es el resto que está calculando y escribir el resultado. No hay ningún problema. Okay. Con gusto, David. Por ahí me dice Federico, dice, el valor en sí de teta, bueno, dice z, no se obtiene o eso lo vemos después. El valor no se obtiene en sí, uno sabe que existe y está en ese intervalo, pero uno no lo obtiene. Lo que vamos a hacer con ese valor o con esta evaluación es intentar acotar esto, pero ahorita les explico a lo que me refiero con acotar. ¿Okay? Esto también va a ser importante para la gente que lleva a civil. En otro momento aprender bien lo que es acotar porque lo ven para acotar errores después en otro curso y otro tipo de cosas. En análisis numérico en particular, que es el otro curso que estoy dando. Muy bien, con mucho gusto, Federico. Ok, vamos a ver qué pasa con el siguiente ejemplo. Arco tangente de x con a igual a 0, está centrado en 0, y orden igual a 1. Pues nada, calculamos, como es orden 1, calculamos dos derivadas. La primera derivada es 1 sobre 1 más x cuadrado. La segunda derivada, utilizando, puede ser la regla del cociente o pasando esto para arriba, es menos 2x sobre 1 más x cuadrado al cuadrado. Y pues nada, ¿cómo calculo el resto de Lagrange? Pues escribiendo la formulita. La segunda derivada va en teta por x menos el centro al cuadrado entre 2 factorial. El centro era 0, entonces me queda x cuadrado. La derivada es esto que está aquí, lo único que hago es cambiar teta por x. ¿Sí? Me queda menos 2 teta sobre 2 factorial, que este venía de aquí de la fórmula, por 1 más teta cuadrado al cuadrado, con teta entre el centro, que es 0, y x. Bien, ¿cómo se ve esto gráficamente? Vean que esta función, si considero esta expresión, este es R1 de x. ¿Okay? Teta puede cambiar entre 0 y x. ¿Okay? ¿Qué pasa si el x es fijo? Vamos a ver. Si tengo x igual a 1/4, en este resto, vean que el resto en valor absoluto, viendo la cosa positiva, este sería más bien el error en sí. Si evalúo esto en 1/4, me queda teta sobre 1 más teta cuadrado a la 1/16. ¿Okay? Esto sería una función en términos de teta, donde teta está entre 0 y x, que se ve de esta forma. Si uno hace la gráfica, se ve de esta forma. Si voy cambiando valores de x, ¿okay? Entonces la función va cambiando. ¿Okay? Ahora, nosotros vamos a querer acotar
este resto, cuando uno tiene el resto en valor absoluto, sería el error de la aproximación. Porque recuerden que f es igual a t sub n más r sub n. Si yo quiero calcular el error de mi aproximación, vean que yo puedo pasar este t sub n a restar. Entonces tengo f menos t sub n es igual al resto. La resta entre la función y la aproximación en valor absoluto es lo que uno llama el error de la aproximación. Esto es lo que se llama el error. Sería el valor absoluto del resto. ¿Qué es lo que uno quiere saber? Bueno, ¿cuál es el error? No vamos a poder saber cuál es el error porque no sabemos exactamente el valor real de la función en realidad. Entonces lo que uno va a hacer es intentar acotar este señor de alguna forma que quede menor que 1 entre 10 a la algo, por así decirlo, para saber cuántos dígitos significativos tiene. Ahorita les explico los dígitos significativos, pero uno va a intentar encontrar un valor por encima del resto para ver cuál es la cota del error. Por eso en este dibujito dice cota, cota, cota. Si tengo la función esta que está por acá evaluada en un cuarto, una cota sería este valor de x que estaría aquí. Y así sucesivamente. Ahorita explicamos un poco más en detalle esa parte. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Recalco, vean que es simple y sencillamente aplicar una fórmula por ahora. Okay. Profe, el valor de la X, ¿Sí? siempre uno nada más pone el centro y la X y ya. Exacto. Cuando se hagan composiciones, porque vamos a tener que hacer composiciones igual que en el polinomio de Taylor, cuando usted, por ejemplo, se acuerda que en algunos ejemplos evaluábamos en x a la 3, ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí también se tiene que cambiar el x por la composición que uno hace. Pero eso ahorita lo vemos. Por ahora sí, de 0 a x, siempre se pone así. Cuando se hace una composición, entonces se toma en cuenta que esto iría de 0 a lo que uno compuso. Pero ya casi hacemos. Ok, profe. Muy bien. Ok. Aquí hay una cosa que se llama el test de la enésima derivada. Suponiendo que la función es derivable n veces, ¿okay? Con derivadas continuas, que tenemos un punto crítico en A y que todas las siguientes derivadas son iguales a 0, salvo la última derivada. Entonces, si esa última derivada es menor que 0, A es un máximo, y si la n derivada es mayor que 0, entonces es un mínimo local. ¿Okay? Esto es algo muy particular, pero bueno, ahorita van a ver para qué sirve. Ok. Entonces, si eso sucediera, uno tiene que la fórmula de Taylor es esta. Este es el polinomio de Taylor. Como las derivadas evaluadas en el centro me daban 0, todo esto daría 0. El resto no daría 0 porque no está evaluado en el centro, sino en teta. Y pasando este f de a restar, me quedaría que f de x menos f de a es igual a este resto que está por acá. Esto no es como un preludio para lo que viene, que es lo de acotar. ¿Okay? Como la n derivada es continua, entonces f sub n tiene el mismo signo de f sub n de a, ¿okay? Para todo x y por ende para teta, lo suficientemente cercano. Pero bueno, eso no viene mucho al caso. Ya casi vamos a ver lo de acotar el error. Igual vamos a ver este ejemplo. Dice, considera la función f de x igual a 1 menos coseno de x cuadrado y muestre que x igual 0 es un punto crítico y clasifíquelo. Esto es parecido a lo de cálculo 1, pero bueno. Para ver que x igual a 0 es un punto crítico, basta calcular la derivada de esto. La derivada de coseno es menos seno, entonces el menos se va de x cuadrado por la derivada de adentro, que es 2x, por la regla de la cadena. Si evaluamos en 0, nos da 0. Entonces 0 es un punto crítico. Si calculamos las siguientes derivadas, la segunda, la tercera, también nos da 0. Anula
seno da 0, en este caso por x cuadrado da 0 esta parte, aquí también esta expresión da 0, y en la cuarta derivada ya no da 0, ¿okay? Da 12, que es mayor que 0. Quiere decir que por el criterio del test de la enésima derivada, este señor es un mínimo local, ¿okay? Era una forma de ver si algo es un máximo o un mínimo si las derivadas consecutivas, las siguientes derivadas me daban 0. Recuerden que en cálculo 1 uno puede hacer el test de la segunda derivada. Y era si uno tenía un punto crítico, evaluaban la segunda derivada y si daba mayor o menor, entonces daba la concavidad. Si esto me daba 0, no teníamos ningún criterio para cálculo 1. ¿Okay? Pero bueno, dice, hay que seguir derivando hasta que se anule, hasta que no se anule, correcto. Porque si no, no tendríamos... por ejemplo, si usted usaba el criterio de la segunda derivada en este ejercicio, no le servía porque le daba 0. Entonces parecía que no había criterio. Pero si usted sigue derivando y llega a que alguna derivada no le da 0, ya podría afirmar que hay un mínimo o un máximo local, dependiendo del signo de la última derivada. Con gusto, David. Ok. Ok, el resto bajo sustitución. Ya vimos que en la clase pasada que el resto de Lagrange, que la fórmula de Taylor, perdón, en el polinomio de Taylor, podíamos hacer sustituciones. ¿Sí? Entonces, si teníamos f de x y la fórmula de Taylor, o el polinomio de Taylor, que era t sub n de f de x, si yo compongo, ¿okay? Si yo evalúo f de x en una potencia de x, o algo con restas o cosas por el estilo, lo único que yo tendría que hacer para encontrar el polinomio de Taylor de esta función, que depende de f y es una composición, es componer tanto el polinomio de Taylor como el resto de Lagrange. Importantísimo es que cuando yo compongo, estoy evaluando en esto que está por acá. Entonces cambio el valor por esto. ¿Okay? Vean que aquí va a quedar elevado a la s a la n más 1. Si hay una potencia, se eleva a esa potencia. Y el x ya no va a, el teta ya no va a estar entre 0 y x, sino entre 0 y la composición. Para verlo en cristiano vamos a hacer un ejemplo. ¿Okay? Y algo importante es, de hecho, el resto de la fórmula de Taylor para h es, todos los restos anteriores serían iguales. Es que eso sería por las potencias. Ya casi lo vamos a ver en un ejemplo. Este que queda aquí, esta composición, ya no es el resto de Lagrange. Es un resto, ¿okay? Pero no es exactamente el resto de Lagrange. La sutil diferencia es que aquí no estamos derivando n, digamos, Sn más un veces, sino haciendo una composición. Es un resto que sirve, pero no es exactamente el resto de Lagrange. ¿Okay? No importa, ese es el que vamos a utilizar. Ejemplo, entonces dice calcule el resto de orden 12 centrado en x igual 0 para esta función. Si ustedes recuerdan de la clase anterior, para calcular el polinomio de Taylor de e a la 5x a la 3, lo que hacíamos era utilizar el polinomio de la exponencial centrado en 0, luego componer con 5x a la 3 y nos quedaba esta expresión. Recuerden que la exponencial era 1 más x cuadrado entre 2 factorial, más x a la 3 entre 3 factorial, más x a la 4 entre 4 factorial, más x a la 5 entre 5 factorial. Ese es el polinomio de Taylor. ¿Ok? Bueno, hasta 4 sería esta parte, ¿no? Como tenemos un 5x a la 3 se componía, entonces a donde iba x va a ir 5x a la 3. Aquí había x cuadrado, entonces me queda 5x a la 3 al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, hasta acá fue el ejemplo que hicimos la clase pasada en la semana 3. Para el resto, recuerden que la fórmula del resto era la derivada evaluada en teta por x a la 5, en este caso, si fuera centrado en 0, dividido entre 5 factorial. Entonces, si hago una composición, ahora con 5x a la 3, cambio el w por 5x a la 3. Aquí está.
Y este sería mi nuevo resto, que no es el de Lagrange, pero es un resto y nos va a servir. Ok, o sea, hacemos una composición igual que antes. Y noten que ahora, antes teníamos que θ estaba entre 0, que era el centro, y la variable. Ahora θ va a estar entre 0 y ese W lo cambio por la composición que estoy haciendo. En este caso, 5x al cubo. Y pues nada, entonces el nuevo resto de Lagrange sería esta expresión. ¿Okay? Noten que aquí tiene grado 15 el X. Y el anterior grado que tenemos es 12. Eso quiere decir que el grado 12, 13 y 14 de los restos va a ser igual a este resto que está por acá. ¿Okay? Eso es importante. Porque aquí estamos pegando un salto desde el 12 hasta el 15. ¿Okay? Este es el polinomio de Taylor de orden 12 de la función con este resto que no es el de Lagrange, pero nos va a servir. Muy bien. Los polinomios de Taylor también, bueno, otra vez, si tienen cualquier pregunta, entonces ahí la hacen por el chat o interrumpen, no hay ningún problema. Si tenemos, recuerden que los polinomios de Taylor los podíamos derivar. ¿Okay? Entonces podíamos tomar la fórmula de Taylor del polinomio y derivarla. Y nos daba la derivada de la función. Entonces pasa lo mismo con la fórmula. Si tengo el resto, puedo calcular la derivada del resto. Y eso sería entonces el resto de la derivada. Tampoco es el resto de Lagrange, pero es un resto que nos va a servir. Si este es el resto de la función, el resto de mi función original, que era la n más 1 derivada evaluada en θ por x menos a la n más 1 entre n más 1 factorial. El resto, aquí creo que faltó un detalle, aquí sería la n más, no, está bien. En este caso, si derivo entonces toda la función, derivo toda la fórmula de Taylor y derivo, entre comillas, el resto de Lagrange va a pasar a ser lo siguiente. La derivada queda exactamente igual porque vean que esto es un número. Lo que uno no sabe es θ, qué es lo que pasa, pero esto es un simple número. Uno deriva esta expresión, que es lo que depende de x, baja el n más 1, el n más 1 se cancela con uno de los factores del n más 1 factorial, me queda únicamente n factorial y me queda todo igual. Entonces la n más 1 derivada, pero ahora evaluada en un phi. Esto es porque como el θ depende de x, uno no sabe si al final este θ cambia cuando uno deriva. Pero al final es técnicamente la misma fórmula, nada más que uno cambia el θ por otra variable, pero es lo mismo. Okay, igual uno no está averiguando estos valores. Eso es también por el teorema del valor medio, si mal no recuerdo. Y este sería entonces el resto. Recuerden que estamos derivando con respecto de x. Y el θ, en este caso, esta expresión sería como una constante. Bien. Y si derivamos, voy a pasar rápidamente por acá, también podemos integrar. Y pasa exactamente lo mismo. El resto sería la función, la derivada de n más 1 evaluado en phi por la integral del resto que teníamos antes. Si integramos x menos a la n más 1, la integral da esto que está por acá. Dividido entre n más 2. Y cuando multiplicamos por n más 1 factorial nos queda n más 2 factorial. Vamos a ver un ejemplo. Primero con la derivada. Entonces dice, considere la fórmula de Taylor con resto centrado en x igual 0 y orden 4 de 1 entre 1 más x. Esta sería, entonces, la fórmula de 1 entre 1 más x se la dan, es esta, del polinomio de Taylor, y este es su resto de Lagrange. Por ahí, entre las fórmulas usuales de uso frecuente, bueno, las fórmulas de uso frecuente, también vienen los restos de Lagrange para algunas funciones usuales. Okay. Y θ estaría entre el 0 y entre el centro y x. Muy bien, dice, derive la fórmula, esta que tenemos por acá arriba, para obtener la fórmula de Taylor de la función g de x igual a 1 sobre 1 más x, todo elevado al cuadrado. De orden 4. Vamos a ver, quedaría bien de orden 3 entonces. Ok, esta función es técnicamente, salvo por un signo,
la derivada de 1 sobre 1 más x. Quiere decir que si yo tomo toda esta fórmula y la derivo, entonces la derivada de esto me queda menos 1 entre 1 más x al cuadrado. La derivada de la parte derecha, de la derecha me queda la derivada de toda esta expresión. La derivada de 1 es 0, derivada de menos x menos 1, y así sucesivamente. La derivada de esta expresión sería 5x a la 4. Esto, como es una constante, queda igual, salvo que cambiamos el nombre de esta variable, ¿okay? Porque depende de x, entonces puede que ya haya cambiado. Pues nada, el teta está entre 0 y x, aquí igual, no hay ningún cambio. Y este menos que está por acá lo paso al otro lado y cambio los signos de toda esta expresión. Quiere decir que el polinomio de Taylor de la derivada es este que está por acá y este es su resto. ¿Okay? En realidad no hay, hasta ahora no hay mucho cambio, es simple y sencillamente aplicar las cosas casi que igual que la vez pasada. Bien, si integramos, por otro lado, entonces en este caso nos piden utilizar la misma fórmula que teníamos antes, pero para poder llegar a la fórmula de Taylor del logaritmo, lo único que uno hace es integrar a ambos lados. Hay que decir de a dónde uno integra. En este caso vamos a integrar 1 sobre 1 más x de 0 a x. Bueno, 1 sobre 1 más t de 0 a x. La integral de eso me da el logaritmo natural de 1 más x evaluado de 0 a x. En x me da esto que está acá. Y en 0 me da el logaritmo de 1 que es 0. Entonces esto es correcto. La integral de esto de 0 a x es esta expresión que está aquí. Muy bien. Y integramos la parte de la derecha. ¿Okay? La integral de la parte de la derecha sería integrar un simple y llano polinomio. Eso es muy sencillo. La integral de 1 sería x. Me dice Indira que, profe, ¿puede volver a repetir eso? Se me pegó el internet. Cuando me dice eso, no sé si es lo de la integral o otra parte, Irina. Si me dice cuál era exactamente, con gusto lo repito, para no... Ok. Es lo de la integral. Lo que me están pidiendo ahora es tomar la fórmula que teníamos antes, que era esta. Me hizo la del ejemplo anterior. Tomar esta fórmula y por medio de ella calcular el polinomio de Taylor del logaritmo natural de 1 más x. Para hacer eso yo debería integrar esto a ambos lados. ¿Okay? Integro a este lado, integro a este lado. Voy a hacer un abuso del lenguaje, voy a poner aquí de 0 a x, aquí de 0 a x, de x y de x. Es un abuso del lenguaje porque estoy usando la misma variable en las dos cosas, eso no se debe hacer. ¿Okay? La integral de esto me queda logaritmo natural de 1 más x igual a esta integral, y así es como voy a encontrar mi polinomio de Taylor. Por acá, eso es lo que se hace. Entonces se integra esta expresión. La integral de esto me da logaritmo natural de 1 más x. Y la integral del polinomio, pues es muy fácil. La integral de 1 sería x. Bueno, sería u. La integral de menos u sería menos u cuadrado medios. Y así sucesivamente. Luego evalúo de 0 a x. Entonces me queda todo este polinomio. A la hora de integrar esta parte que es el resto, la integral de u sería u a la 6 sextos dividido entre 1 más teta, porque esto es como una constante, a la 6. Pero el teta cambia a otra variable. Es un tecnicismo. ¿Okay? Igual siempre queda entre el centro y x. Muy bien. Eso es. ¿Okay? Simple y sencillamente integrar o derivar alegremente un polinomio. Ahora, no sé si hay alguna otra duda sobre esa parte hasta este momento. Vamos a entrar a lo que es la cota del error. Eso siempre le da un poco más de guerra a la gente. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve ese resto, etcétera? Ya lo vamos a ver. Lo que vamos a intentar ahora es hacer una aproximación del error o un análisis del error.
Si usted tiene, por ejemplo, vamos a analizar este dibujito que está por acá. Usted tiene esta función en verde oscuro. Bueno, para mí eso es verde. F de X. ¿Ok? Si usted calcula el polinomio de Taylor hasta grado 5, es este que está por acá en azul oscuro. ¿Ok? Y calcule el polinomio de orden 6, que es esta curva celeste que está por acá. Entonces, la aproximación de mi función en x igual 0 sería la siguiente. La imagen sería este valor acá. Si hacemos un zoom de esta parte, la imagen es este punto rojo que está acá, porque eso es lo que pasa por la función. Ese es el valor que quiero aproximar. Ese sería el valor real de f. Ahora, si utilizo el polinomio de Taylor de orden 5 y evalúo x0, vean que la imagen que me está dando el polinomio de Taylor evaluado en T5 está aquí arriba. Entonces, toda esta distancia, todo este valor que está acá, sería el error de la aproximación en T5. Si yo calculo T6, que es más bien esta función en celeste, la aproximación sería este valor en negro que está abajo, que tiene un error más pequeño, porque la distancia entre el valor real y el valor de mi aproximación es más corta que la de arriba. Una cosa que se sabe es que si calculo entre más grande sea el grado del polinomio de Taylor, mejor va a ser mi aproximación. ¿Okay? Eso siempre pasa. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo hago para que este error sea pequeño? Porque uno no quiere que ese error sea muy grande. Vamos a ir hacia eso. O también, ¿cómo calculo, aunque sea una aproximación de este error, para saber cuánto es el error que estoy cometiendo a la hora de aproximar? Bien, vamos hacia allá entonces. Esto es lo que les decía la vez pasada. O sea, si uno toma el valor absoluto de esta cosa, eso es lo que se llama el error. ¿Sí? En este caso, el error en verde es... Vamos a ver qué se me hizo. Este error en verde es T5 menos F, los dos evaluados en X0. Aquí le cambian el orden para no tener que usar el valor absoluto. Recuerden que este es el más grande, este es el más pequeño. El más grande es este, el más pequeño es este, entonces la resta me da positivo. Y aquí pasa lo mismo. ¿Okay? El segundo error que estaba en azul, que es este que está acá, sería de la forma F menos T. El problema es que yo no puedo calcular exactamente ese error porque yo no conozco el valor real de la función. Lo único que conozco es mi aproximación. Entonces, pues no puedo saber cuál es el error. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Intentar acotar ese error. Recuerden, entonces esto es lo que les decía hace poco, que mi función menos el polinomio de Taylor en valor absoluto es exactamente el resto de Lagrange en valor absoluto. Pero eso es lo que se llama también el error de la aproximación. ¿Okay? Entonces, si yo evalúo en un valor de X, también evalúo el resto en un valor de X y ese es el error de mi aproximación. Recuerden que el valor absoluto de el resto de Lagrange o del resto que tenga por ahí es de la siguiente forma. Es el valor absoluto de la n más 1 derivado a la en teta por el valor absoluto de x menos a la n más 1 dividido entre n más 1 factorial. N más 1 factorial es positivo, entonces puedo quitar el valor absoluto. Muy bien. Otra vez, teta siempre está entre a y x. Vamos a ver un ejemplo. Ok, número 1, ¿qué es acotar? Acotar es establecer o marcar los límites de forma visible. Cuando decimos límites es... Este es el error. Yo quiero encontrar una cota del error. Cuando digo una cota es un valor que esté por encima del error. Un valor m, por ejemplo, que esté por encima del error. ¿A qué me refiero? Gráficamente, si ustedes tienen la recta, ¿okay? Tienen el error por ahí. ¿Dónde está? El error me da, no sé, 5. Entonces aquí tengo el error. El error me dio, no sé, 5 por así decirlo. En realidad no lo conozco, el error. O sea, no sé exactamente cuál es porque no tengo el valor real. Pero yo sé que el error está aquí. ¿Okay? Tiene que estar en este intervalo, en cierto intervalo, al final de cuentas.
Una cota del error es encontrar un valor mayor al error. En este caso, entonces vamos a buscar un valor que esté por encima del error, por ejemplo este. Y este sí lo vamos a conocer. Entonces podemos sacar conclusiones sobre este error por esta cota que tenemos acá. Generalmente vamos a intentar encontrar una cota pequeña, o sea, una cota cercana al error, no una cota grande. ¿Okay? Ya les explico a qué me refiero con eso. Pero siempre por encima del error y nunca por debajo. ¿Okay? Más o menos es como algo parecido a lo que hacíamos con el criterio de comparación directa, que intentamos buscar una cosa mayor a la expresión. ¿Okay? Por así decirlo, con cierta lógica parecida. Entonces vamos a ver este ejemplo. Dice, utilice la fórmula de Taylor con resto de Lagrange de orden 3 y centro en x igual a 4 de la función raíz de x para aproximar raíz de 3. ¿Okay? Además, acota el error cometido. Vamos a ver. Pues nada, calculamos primero el polinomio de Taylor de orden 3. El polinomio de Taylor de orden 3 de raíz de x es este que está por acá. ¿Okay? Centrado en x igual a 4. Hacemos lo mismo siempre. Calculamos las derivadas, utilizamos la fórmula de Taylor. Pero bueno, esto es lo que da. La aproximación sería tomar el polinomio de Taylor y evaluarlo en 3 en este caso. Entonces, no, raíz de 3 es aproximadamente el polinomio de Taylor evaluado en 3. Y pues nada, esta es nuestra aproximación. El error, ¿okay? Recuerden que para calcular el error necesitamos la cuarta derivada porque tenemos orden 3 en el polinomio. Para el error necesitamos una derivada más de la función raíz de x. La tercera derivada de raíz de x es 3 sobre 8 por x a la 5 medios. Si volvemos a derivar, ya tenemos la cuarta derivada, que es esta expresión. Para el resto, otra vez aplicando la fórmula, el resto era la cuarta derivada evaluada en teta, entonces tomamos esto y lo evaluamos en teta, me queda menos 15, 16 aquí, teta a la 7 medios, dividido entre 4 factorial, que hasta el 4 factorial, y x menos el centro a la 4. ¿Okay? Sería x menos 4 a la 4. Ese sería el resto. Por ahí creo que alguien levantó la mano. Si gusta puede abrir el micrófono y expresar su duda. No sé si fue un error. Creo que fue minor. Okay. Vamos a ver. Me dice... Ah, fundeazo. Bueno, no hay problema. Michael. Muy bien. Entonces este sería el error que me queda. El resto, perdón. Y ahora, la fórmula de Taylor completa sería el polinomio de Taylor más el resto de Lagrange. Y es este que está aquí. Ahora, esa es la parte fácil técnicamente, porque es una simple y llana fórmula y sustituir valores. ¿Okay? Esa es técnicamente la parte fácil del ejercicio. Y hacer la aproximación es simple y sencillamente evaluar el polinomio de Taylor por ahí, en el valor que necesitemos evaluar. Ahora, el error es el resto de Lagrange, bueno, en este caso sí es el resto de Lagrange, ¿correcto? O el resto que tenemos acá, evaluado en el valor de x que evaluamos el polinomio de Taylor. Vean que aquí evaluamos en 3. Entonces voy a evaluar el polinomio, el resto de Lagrange, perdón, en x igual 3. Entonces me queda el valor absoluto de toda esta expresión. Esto es un simple y llano número. ¿Ok? Esto me daría menos 1 a la 4. Menos 5 es un número, 1 entre 128 es un número, y esto es una expresión que no conozco, sé que está entre un intervalo u otro. Entonces vean, el teta estaba entre el centro, que es 4, y x. Ahora estoy cambiando x por 3. Quiere decir que este x que está por acá es 3. Entonces el intervalo me queda v de 4,3, que es el intervalo 3,4. ¿Ok? Entonces, el valor absoluto quita todos los negativos. Este menos se va
Menos 1 a la 4 también se va porque esto es un simple y llano 1 al final de cuentas en valor absoluto. Y me queda esta expresión. Aquí lo único que estoy haciendo es haciendo la resta con el 3. Recuerden que el 3 viene de la evaluación. Yo quiero aproximar raíz de 3. Esa es la idea. F es raíz de X. Y yo quiero aproximar raíz de 3. Y pues nada, entonces lo que tengo que hacer es tomar F y evaluarlo en 3. Como alguna aproximación de la función, evaluando el polinomio de Taylor en 3. Perdón, una aproximación de la función es el polinomio de Taylor. Entonces una aproximación de raíz de 3 sería el polinomio de Taylor evaluado en 3. Y esto es porque el 3 está cercano al centro. ¿Okay? Por eso evaluamos en 3. ¿Okay? ¿Por qué evaluamos el resto en 3? Bueno, porque el error, recuerden que el error era la función menos el polinomio, ¿okay? Era igual al resto. Y si yo estoy calculando una aproximación de raíz de 3, estoy evaluando f en 3, el polinomio de Taylor en 3, entonces el resto también queda evaluado en 3. Lo demás queda ponerle valores absolutos. ¿Okay? Por eso es que evaluamos en 3. Eso. Aquí está. Me queda esta expresión. ¿Okay? Esta expresión por ahora no me dice absolutamente nada sobre el error. O sea, yo sé que este es el error y lo otro que sé es que teta está entre 3 y 4, pero no sé quién es. Y para saber cuántos decimales tengo de exactitud, yo debo tener aquí un número explícito. ¿Cómo hago eso? Entonces, lo que vamos a acotar o intentar acotar es, todo lo que sea un número, lo vamos a dejar por ahí. Y vamos a intentar encontrar una expresión que sea mayor que 1 entre este teta que está acá, que es la única variable que no conocemos, o lo único que no tenemos como un número explícito. ¿Qué es lo que sí sabemos? Bueno, sabemos que 3 es menor o igual que teta, menor o igual que 4. Eso es todo lo que sabemos sobre esta parte, sobre este teta. Y con esto vamos a intentar acotar esta expresión. Muy bien. Otra vez, ¿qué es lo que sabemos? Que teta está entre 3 y 4. ¿Okay? Voy a intentar crear esta expresión 1 sobre raíz cuadrada de teta a la 7 de esta parte de acá. ¿Okay? De que yo sé que el teta está entre 3 y 4. ¿Cómo hago para crear eso? Bueno, primero está en el denominador, el teta. Entonces voy a pasar a dividir todas las expresiones. Si yo le doy vuelta a todas las expresiones, me queda la desigualdad al revés. Entonces en este caso me queda que 1/3 es mayor o igual que 1 entre teta, mayor o igual que 1/4. ¿Okay? ¿Qué pasa ahora? Yo lo que veo es que lo que me falta para que me dé exactamente esta expresión es elevar a la 7. Aquí hay un pequeño dazo. Voy a apuntarlo y mandándoselo a Jennifer. Página 11. Potencia. Ahora, para que se vaya pareciendo a lo que tenemos allá arriba, esto tiene que estar elevado a la 7. Si yo elevo a la 7 por todos lados, no cambia la desigualdad. No hay ninguna ambigüedad. ¿Qué es lo que me falta para que me quede igual a la parte de arriba? Bueno, sacar raíz por todos lados. La raíz es una función creciente, entonces conserva las desigualdades. Entonces me queda 1 sobre raíz cuadrada de 3 a la 7 mayor o igual que 1 entre raíz cuadrada de teta a la 7 mayor o igual que 1 entre raíz cuadrada de 4 a la 7. Lo que andamos buscando es un número que sea mayor que esta expresión. Este es el mayor. ¿Okay? Este de acá. Esto lo desechamos, no nos interesa porque está por debajo. Ok, con eso en mente, vamos a poder acotar esta expresión. Y eso es lo que vamos a intentar. Entonces, vamos a ver si está por acá. Voy a hacerlo, aquí ya lo que quiero hacer es como una cota racional, pero yo lo voy a hacer más directo. ¿Okay?
Sabemos que 1 entre raíz de teta a la 7 entonces es menor que 1 entre raíz cuadrada de 3 a la 7. Entonces, esta expresión que está acá es menor o igual que 5 entre 128, no le estamos haciendo absolutamente nada. Eso queda igual. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que 1 sobre raíz de teta a la 7, por el análisis que hicimos posteriormente, es menor o igual que 1 sobre raíz de 3 a la 7. Quiere decir que si yo tengo 5 entre 128 por raíz de teta a la 7, esto es menor o igual que 5 entre 128 por un valor más grande que esto que está aquí. Quiere decir 1 sobre raíz de 3 a la 7. ¿Okay? Y aquí ya tenemos puros números. Esta es una cota del error. ¿Por qué? Porque es un valor numérico conocido mayor que el error. Aparte es un valor pequeño y eso es muy importante para determinar los dígitos significativos. ¿Okay? Si le piden en el examen única y llanamente una cota del error, esta ya sirve. ¿Okay? Esa es la cota del error. Y listo. Si lo metemos en la calculadora, no sé cuánto da, ya les digo. Es 5 dividido entre 128 por raíz de 3 a la 7. Que es, esto me da como 8.35 por 10 a la menos 4. ¿Okay? Que esta cosa, si mal no recuerdo, es menor que 1 entre 10 a la 3. 10 a la menos 3. Quiere decir que tiene 3 decimales de aproximación, más o menos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿para qué sirve esa cota? Para ver cuán pequeño es mi error. En este caso yo me estoy dando cuenta que el error, al final de cuentas, es más chiquitito que 10 a la menos 3. Quiere decir que tiene más o menos 3 decimales de aproximación. ¿Okay? Pero la cota del error es este valor que me dio esta expresión que está por acá, aproximadamente. Muy bien. Eso es. Voy a continuar a lo que hace Jennifer, que es encontrar una cota racional del error. Y es lo siguiente, ella, yo hileo un poco más fino. Ella usa una aproximación para raíz de 3. Noten que raíz de 3 es 1.73, que es mayor que 1.5, que es 3 medios. Ella lo que hace es hacerlo de forma racional. Trabajar con fracciones y no con raíces. Si le damos vuelta a esto, 1 entre raíz de 3 es menor que 2 tercios. Si elevamos a la 7, me queda que 1 entre la raíz de teta a la 7 es menor o igual que 1 entre raíz de 3 a la 7, eso por lo que hicimos acá. Menor o igual, bueno, esta cosa es igual a 1 entre 27 por 1 entre raíz de 3. Y esto en particular, 1 entre raíz de 3, ya vimos que era menor que 2 tercios. ¿Okay? Está 2 tercios, se hace la multiplicación. Entonces me queda que una cota de esta expresión es 2 entre 81. Quiere decir que el error, que es 5 sobre 128 por esto, 5 entre 128 queda porque es un simple número, y 1 entre raíz de teta a la 7, que está acá, es más chiquitito que 2 entre 81, que es esto. ¿Okay? Esto me da 10 sobre 10.368, que es más o menos 0.0009645.061. Y esta es la cota del error. ¿Okay? Me dice que hay aproximadamente unos 3 decimales de exactitud. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Esto es como lo más complejo que uno ve de Taylor. No sé si hay alguna pregunta. También sobre el ejemplo que acabamos de hacer. Recomendaciones.
tomen la autoevaluación y hagan los ejercicios que están ahí. Ahí vienen resueltos, entonces pueden tomar varias sugerencias de esa parte. Me dice David que cómo se sabe la exactitud. Bueno, eso depende un poco del libro, pero ustedes y yo vamos a tomar lo de la exactitud. No sé si Jennifer lo define más adelante, ahorita me fijo. Pero técnicamente, si el error es menor que 10 a la menos t, vamos a decir que la aproximación tiene aproximadamente t dígitos significativos o t decimales de exactitud. ¿Okay? Así es como yo lo voy a definir. Dependiendo del libro, a veces multiplican por un medio o hacen otras cosas. Nosotros nos vamos a casar con esta definición por ahora. ¿Okay? ¿Está bien, David? Recalco, esta definición no le va a asegurar que va a tener t decimales de exactitud, pero así se dice. ¿Okay? Puede que tenga más menos 1. ¿Okay? Más o menos. Para tener exactamente los t decimales de exactitud hay que hacer un análisis del error un poco más profundo que no se ve en este curso, pero usted lo puede leer en las notas de Miguel Walker. Ahí viene de una forma mucho más completa. Ok, me dice don Federico que, profe, digamos como en el resultado de la profe Jennifer se da un valor de la cota, en el suyo solo se da que tiene 3 decimales de exactitud, entonces ¿cuál uso? Dependiendo de lo que le pidan, Federico. En este caso a usted le están pidiendo una cota racional. O sea, Jennifer lo que quería sacar era una cota racional. Esto es un número racional. La cota que yo averigüé era una cota irracional. Era 5 sobre 128 por raíz de 3 a la 7. Esto de acá es un número irracional. Jennifer lo que quiere hacer es no tomar ese número irracional. Pero si a usted le piden una cota, haga lo que yo le dije. Y si le piden una cota racional, bueno, va a tener que acotar este número irracional que es 1 entre raíz de 3 a la 7. De alguna forma. ¿Cómo? Bueno, aquí hay un ejemplo. Muy bien. Con gusto, Federico. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, use el polinomio Taylor de orden 3 centrado en 60, que es pi tercios, si mal no recuerdo, asociado a la función coseno, para aproximar coseno de 50 grados como expresión racional en términos de pi y de raíz de 3. ¿Okay? Acote el error de dicha aproximación usando el resto de Lagrange. Pues nada, polinomio de Taylor de orden 3 centrado en pi tercios, perdón, de coseno sería este que está por acá. ¿Cómo calcularlo? Con la fórmula. El resto de Lagrange nos da esto. Esta sería la cuarta derivada evaluada en teta dividido entre 4 factorial por x menos el centro a la 4. El teta está entre el centro, que es pi tercios, y x. Aquí también hay un pequeño error. Pi tercios y x. ¿Okay? Ahora, nos están diciendo que aproxime coseno de 50 grados. ¿Okay? 50 grados está más o menos cercano a 60 grados. Entonces podemos evaluar sin ningún problema. 50 grados es 5 pi sobre 18. Recuerden que uno puede pasar de grados a radianes a placer. Nada más usando la fórmula para pasar de grados a radianes. Vamos a tratarlo en radianes en este caso. Entonces, coseno de 50 grados sería lo mismo que coseno de 5 pi entre 18. Quiere decir que para calcular una aproximación, lo único que debo hacer es evaluar, cambiar este x por 5 pi entre 18, lo que me dé el polinomio de Taylor es la aproximación, que es todo este valor numérico. ¿Qué se me hizo? Que es todo el valor numérico del polinomio. Es esto que está acá. Coseno de 50 es aproximadamente esta evaluación. Simple y sencillamente cambio el x por 5 pi entre 18. Y el error es el resto, que es este señor que está por acá, en valor absoluto, pero lo voy a evalúo x ahora, ¿en dónde?
en 5 pi entre 18. Entonces, el teta ahora va a estar entre el centro y el x, pero el x yo lo estoy evaluando en 5 pi entre 18. Entonces, hago esa evaluación, ¿ok? Me queda 5 pi entre 18 menos pi tercios, que cuando hago la suma, me quedaría pi a la resta, perdón, me queda pi a la 4 entre 3 a la 9. Ustedes pueden hacer aquí la suma por ahí. Muy bien, entonces el error es la derivada evaluada en teta, que es coseno de teta, por lo que me haya dado este numerito de acá, por ese 1 entre ese factorial que está por acá. ¿Okay? Al final de cuentas me queda toda esta expresión, que es pi a la 4 entre todo esto que está aquí. En este caso, ¿qué es lo que necesitamos acotar? Entonces, esta expresión es un simple y llano número. Por así decirlo, eso no tenemos que acotarlo, salvo que nos pidan que sea racional el asunto, porque pi es un número irracional. Lo que debemos ver es cómo acotar el valor absoluto de coseno de teta. ¿Pero qué es una cota de esto? ¿Algo mayor o igual que coseno de teta en valor absoluto? ¿Alguien ahí que guste decirme? 1, profe. 1. Entonces esto es menor que 1 siempre. Entonces esto que está acá es menor o igual que, pues pi a la 4, eso no le estamos haciendo absolutamente nada. 251.900, no, 2.519.424. Y este señor entonces en valor absoluto es menor que 1, entonces esto, toda esta expresión es menor que este número. Y esta es la cota del error. ¿Okay? En el caso de seno y coseno es bastante sencillo. Se puede hilar más fino. ¿A qué me refiero? Se puede buscar una cota todavía mejor que 1 por este intervalo. Pero en este caso no lo vamos a hacer. Hay un ejemplo en los ejercicios resueltos. Ahí lo van a ver. ¿Okay? Y creo que eso es lo que hace Jennifer. Ajá. Entonces toma el coseno como es menor que 1, entonces el error es menor que pi a la 4 sobre 2.519.424, que es aproximadamente 0.00004. Eso dice que tiene más o menos 4 decimales de aproximación. ¿Okay? Eso es técnicamente. El siguiente ejemplo es muy parecido. ¿Okay? Nada más que aquí no está centrado en 0, sino que está centrado en, ¿cómo es que se llama? En pi sextos. Igual le hagamos la explicación porque aquí el problema es que se hace un cambio de variable. En realidad, como es de orden 3, yo hubiera simple y sencillamente hecho el polinomio de Taylor centrado en ese valor con la fórmula de Taylor. Pero bueno, dice, considera la función seno utilizando la fórmula de Taylor de orden 3 centrado en pi sextos, aproxime seno de 25 grados y de una cota del error. Bueno, una forma de hacerlo era con lo del cambio de variable. ¿Está bien? Tomamos W igual a X menos el centro. X entonces, si lo despejamos, quedaría como W menos pi sextos. Para calcular el polinomio de Taylor de seno de X, entonces cambiamos el X por W más pi sextos. Esto es lo último que se vio en la clase anterior. Ahora esto se puede dividir usando la fórmula de San Carlos. Recuerden que habían dos formulitas, San Carlos y Caja Costarricense del Seguro Social. Espero que lo recuerden. Este es para la suma de ángulos de seno y este es para la suma de ángulos de coseno. Pues nada, San Carlos sería entonces seno de W por coseno de pi sextos más seno de pi sextos por coseno de W. Estos son simples y llanos números. Aquí están. Y ahora el seno de W y el coseno de W están centrados en 0. Quiere decir que puedo utilizar las fórmulas de Taylor de esas expresiones. Entonces, el polinomio de Taylor centrado en pi sextos de seno de X sería raíz de 3 por el polinomio de Taylor de seno de W centrado al 0, más un medio por el
polinomio de Taylor centrado en 0 de coseno, en este caso de grado 2 y este de grado, perdón, de este de grado 3 y este de grado 3. Recuerden que el grado 3 de coseno no está, da 0, entonces llegamos hasta 2. Pues nada, hacemos la suma y esto es el polinomio. Cambiamos W por lo que era, W era x menos pi sextos. Después de todo ese drama, bueno, esta sería entonces nuestra fórmula de Taylor, nuestro polinomio de Taylor de orden 3. Que me parece bastante más complicado que agarrar, calcular las derivadas, que por sí hay que calcularlas para conseguir el polinomio, perdón, el resto de Lagrange. Pero bueno, es una forma de hacerlo. Pues nada, para el resto de Lagrange, calculamos la cuarta derivada de seno, la evaluamos en teta, y todo lo demás es dividir entre 4 factorial y multiplicar por x menos el centro a la 4. El teta está entre el 0 y el centro, que es pi sextos. Muy bien, esta es la fórmula de Taylor. Y 25 grados es 5 pi entre 36. Pues nada, agarremos toda la fórmula de Taylor y evaluémosla en 5 pi entre 36. La evaluamos. Todos estos primeros valores que no dependen de teta son la aproximación de seno de 25 grados. Y esto en valor absoluto es el resto. ¿Okay? Y lo que vamos a utilizar para acotar el error. Y pues nada, lo metemos en valor absoluto. Bueno, ya habíamos evaluado en 5 pi entre 36, nos quedó esta expresión. Este negativo se va por el que está elevado a la 4, aparte está en valor absoluto. Todo lo demás es un simple y llano número, todo esto son números, ahí están. Y el seno de teta en valor absoluto siempre es menor que 1, entonces esto es menor o igual que esto. El pi es menor que 4, aquí otra vez está buscando una cota racional. Recuerden que pi es 3.14 y resto, entonces pi a la 4 es menor que 4 a la 4, y esto ya me da un número racional. Me da 0.00000635, que es menor que 1 entre 10 a la 5. Quiere decir que tiene más o menos 5 decimales de aproximación. Eso es todo. Y pues nada, bueno, eso es lo de la clase de hoy. Eso es lo que teníamos para hoy. Es la parte más complicada de Taylor. En general, Taylor es sustancialmente más fácil que integrales impropias. Les recomiendo que agarren los ejercicios de la autoevaluación y que los hagan. Y con eso van sobrados para el examen. Si entra en la parte de desarrollo un polinomio de Taylor, es en realidad una de las partes más fáciles del examen, porque uno lo que hace es sustituir. Hay algunos truquillos que uno debe ver y están en la autoevaluación. Ahí ustedes van a ver los trucos, que es a veces que uno no evalúa tan directamente en el ángulo que me dan, sino que hay que hacer algunos cambios para que la cosa esté cercana al centro y demás. ¿Ok? Me dice David que si puedo explicar lo de la última cota, ¿sí? ¿Okay? Calculando el resto de Lagrange, ¿okay? Lo evalúo en 5 pi entre 36, que era el valor que evaluamos para hacerlo de la aproximación, me queda esta expresión. Y pues nada, uso los valores absolutos, me queda pi a la 4, 36 a la 4, 24, todos estos son números positivos. Y el valor absoluto de seno de teta, y seno de teta siempre es menor que 1, entonces esta expresión es menor o igual que esta que está acá, que hay un 1. ¿Sí? Jennifer no quiere utilizar pi en la calculadora, entonces lo que hace es acotar pi. Simple y sencillamente pi es 3.14 y el resto, y hay un montón de decimales. Esto siempre es menor que 4. Quiere decir que pi a la 4 es menor que 4 a la 4. Entonces una cota más sería, entonces esto es menor que 4 a la 4 entre este número. Eso es todo. Okay. Ella lo que no quería era usar 3.14 y resto como cota. Simple y sencillamente. Con gusto, David. Muy bien. Perfecto. Bueno, estamos en la clase teórica de hoy. Por ahora voy a parar ahora de grabar la clase y vamos a ver si tienen alguna duda del quiz y demás. Una de las dudas del compañero entonces es la primera. Dice, el gráfico discontinuo
de la figura corresponde al polinomio de Taylor, de la función f de x. ¿Ok? ¿Cuál de los dos corresponde al polinomio de Maclaurin? Vamos a hacerlo un poco más grande. Ok, lo que dice es, la función en celeste, la función está en celeste. ¿Ok? Y el polinomio de Taylor es esta línea punteada. ¿Ok? Y la pregunta dice, ¿cuál de esos dos corresponde al polinomio de Maclaurin? ¿Cuál era la propiedad del polinomio de Maclaurin con diferencia a todos los demás polinomios de Taylor? Ya, que es centrada en cero. Exacto. Sí, sí. Si está centrado en cero, entonces el primer valor debe ser exactamente igual. O sea, la función evaluada en cero es exactamente el polinomio de Taylor evaluado en cero. Entonces, note aquí, la imagen de cero está aquí y el polinomio de Taylor está más abajo. En cambio aquí, la imagen y el polinomio en cero es exactamente la misma. Es esta. Listo, profe. Bueno, Bien. con gusto.